Bueno, buenos días a todos los presentes. La verdad que es una alegría poder estar aquí una vez más, reunidos en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me tocó hoy tener la bendición de poder compartir la palabra del Señor. Quiero que podamos cerrar los ojos para orar brevemente sobre este mensaje. Señor, te pedimos que nos estés guiando en este mediodía casi y que nos ayudes a comprender lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Que a través del Espíritu Santo podamos ser iluminados, podamos comprender tu palabra y podamos ser transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Él, amén. A mi manera. A mi manera. Ese es el título de una canción que seguro los que son más grandes las conocen, que dice, bueno, porque yo siempre viví la vida a mi manera. Y no importa si no la conocen, pero es una canción que exalta la individualidad, exalta la libertad y dice, no importa si hice bien las cosas o las hice mal, no me arrepiento. Yo hice y viví mi vida a mi manera. Hice lo que quise con mi vida y estoy contento por eso. Es una canción que fue popularizada por Frank Sinatra y, como dije, exalta la libertad. En mi familia se escucha, a mi mamá, a mi tía le encanta esa canción. El tema de esa canción es que a mí siempre me hizo ruido desde que soy creyente y yo digo, si yo vivo mi vida a mi manera, me condeno, no llego o me voy directamente al infierno por mi naturaleza caída. Ahora, si nosotros hemos creído en Cristo, somos libres para servir a Cristo, pero esa libertad que nosotros tenemos en Cristo tiene limitaciones en temas no esenciales en los cuales nosotros debemos cuidar al débil en la fe, al que tiene una conciencia débil. Es decir, vivimos ahora nuestra vida a la manera que Cristo desea. Debemos anhelar eso. Pero en temas no esenciales donde somos libres para tomar decisiones y hacer cosas, a veces debemos limitar esa libertad por amor al débil. Así que vayan conmigo a Romanos capítulo 14, de versículo 13 al 18. El título de esta prédica se llama Andando conforme al amor. Romanos 14, del 13 al 18, que dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Como ustedes saben, habíamos iniciado el mes de jóvenes con Romanos 14 del inicio y ahora estamos casi a la mitad, ya terminando el capítulo 14 y habíamos hablado de temas no esenciales y quiero aclarar algunas cosas que creo que es importante que podamos comprender juntos. Y primero decir que
los temas no esenciales aquí era la comida y guardar, o sea, comer o no comer carne y guardar ciertos días. Y es que los temas de conciencia o no esenciales son aquellas cosas en que la Biblia no legisla nada y que no atacan o afectan el Evangelio, que no afectan la salvación en el creyente. Sí, o sea, los temas esenciales, no hay algo claro en la Biblia, pero a la vez no ataca el Evangelio, la salvación en Cristo. No ataca cosas que son esenciales. Por ejemplo, escuchar una cierta clase de música, un cierto ritmo musical, es un tema no esencial. O el ver películas es un tema no esencial. No es algo que afecta al Evangelio. Pero también tengo que aclarar que los temas de conciencia o no esenciales se pueden terminar convirtiendo en una fuente de tentación que me puede llevar al pecado. Si yo escucho cierta clase de música que es no esencial, pero tiene una letra que exalta el pecado, que me tienta a imaginar o despertar pasiones desordenadas, estoy pecando. Si yo estoy viendo una película, que es un tema no esencial, que tiene contenido que me despierta deseos, pasiones desordenadas, estoy pecando. Esto es importante porque se puede distorsionar. También quiero aclarar que en la Biblia nosotros tenemos mandamientos explícitos, es decir, cosas que son claras, ¿no? No matar, no hurtar, no adulterar, no a la inmoralidad sexual, no a la contienda, no al pleito, no al chisme, etcétera, etcétera. Pero también en la Biblia nosotros tenemos principios implícitos, es decir, que usamos todo el contexto de la Biblia para filtrar temas de conciencia que son no esenciales. Por ejemplo, la Biblia no dice nada de si yo debo o no usar el celular. No dice nada si yo debo ver tal contenido o no en Instagram o en Facebook. No hay nada, no hay un versículo que diga. Pero hay principios implícitos en la Biblia, en todo el contexto de la Biblia, que nos habla, por ejemplo, el uso del tiempo. La Biblia nos dice que debemos ser sabios con nuestro tiempo, y más cuando sabemos que la venida del Señor se acerca. La Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria del Señor, hacer para agradar al Señor. Entonces, son principios que están ahí. La Biblia dice que no debemos codiciar o que no debemos ver cosas que despiertan la inmoralidad sexual. Y eso significa que todo lo que yo haga debo filtrar, si no está explícito en la Biblia, implícitamente qué dice todo el contexto general de la Biblia. Y eso es muy importante. Algo que también quisiera aclarar es que estos temas no esenciales, el contexto de Romanos 14, habla de una comunidad de creyentes, como aquí, que creían en Jesús. Y había problemas, o sea, habla de una iglesia local. Quizá lo más seguro que hayan sido hogares cristianos en Roma. Pero estos temas no esenciales pueden terminar siendo esenciales en hogares donde el padre o la madre considera que esos temas no esenciales sean esenciales en la educación o en la formación de sus hijos. Y no está mal, porque está en todo su derecho, siempre y cuando no sea con la intención de lastimar o llevar a pecar a nuestros hijos, si somos padres. Por ejemplo, como dije, las películas. Si un padre decide que sus hijos no vayan a ver ciertas películas al cine, es un tema no esencial, pero en el hogar es otra cosa. Entonces eso también quiero aclarar, porque también se puede distorsionar y alguien puede decir, no, bueno, yo en mi casa, no, mira papá, esto no es esencial, así que no.
El hogar y la familia de la fe, la comunidad de creyentes, es totalmente diferente. Y el contexto en Romanos habla de una comunidad. Ahora sí, vamos a ir a los puntos. Como dije, el texto habla andando conforme al amor. Y el primer punto se llama igual, no quise dar tanta vuelta ahí, que dice andando conforme al amor. Y será entre el versículo 13 y 15. Y comienza diciendo, ahí como queriendo cerrar, ¿no? Bueno, ya no nos juzguemos más los unos a los otros en temas no esenciales. Y algo que yo hacía una reflexión es que todos los que estamos aquí, si hemos creído en Cristo, hemos abrazado el Evangelio. Y como había dicho Muri, el Evangelio no es algo que es un concepto teórico que yo escucho y son los 3 principios espirituales o los 4 principios y ya está. No, es vivir, es vida el Evangelio. Y este tema de por qué no juzgar sobre temas no esenciales, es importante recordar esto. El juicio de Dios, la ira de Dios sobre nuestra vida por nuestra naturaleza caída en pecado, está ahí. Pero ese juicio, si nosotros hemos creído en Jesús, Jesús recibe la ira de Dios en nuestro lugar. Es decir, el mayor juicio o el juicio más importante de todos, Dios, por su misericordia, al nosotros creer en Cristo, nos salvó. Y lo que el texto nos dice es, no juzguemos sobre temas no esenciales, si Dios ya te ha perdonado todos tus pecados. Dios no te ha perdonado temas no esenciales, Dios te ha perdonado tus pecados. Y esto es importante, porque nosotros, este tema de condenar o de juzgar sobre temas no esenciales, es algo que quizá los que son padres con los hijos deben tener cuidado. Quizás los que están casados, quizás los dos son de distintos países y hay temas no esenciales donde hay diferencias, o son del mismo país, pero hay diferencias en temas no esenciales. Y ahí tenemos que tener cuidado de juzgar o condenar o menospreciar por no estar de acuerdo. También podríamos pensar en nuestros amigos, ¿no? Amigos de toda la vida, que tenemos convicciones diferentes en temas no esenciales. Recordar, como dije, el Evangelio de Cristo, que Dios nos ha recibido a todos por igual y que por más que el otro sea débil o yo sea el débil sobre ese tema, no condenar o menospreciar. También esto se puede ver en el contexto de escuela, ¿no? O ámbito de trabajo, donde tenemos amigos o compañeros que son creyentes, pero que vienen de otras denominaciones y que tienen convicciones diferentes sobre temas no esenciales. O quizás familiares, que son de otra denominación y que cuando estamos sentados en la mesa de un primo, que él está en contra de la Navidad, totalmente, arbolito cero. En su casa en Navidad no hay ni un arbolito porque es paganos, así dicen. Entonces me acuerdo cuando nos sentábamos a comer un asado, él empezaba a hablar de eso. Y yo, Señor, dame gracia. Pero yo sabía que era un tema no esencial. Para él su conciencia no podía hacerlo, porque él sentía que no agradaba a Dios. Por mí no es problema. Yo creo que agrado a Dios. O sea, para mí no es un tema no esencial. Pero todos tenemos quizás personas, amigos, compañeros, familiares que piensan diferente. Y el tema es cuál es la actitud que yo voy a tomar.
Porque como vamos a ver, el reino de Dios no es si yo me pongo esto, si yo hago esto, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego dice, bueno, en base al Evangelio, como se dijo antes, que el Evangelio es algo que te transforma, es algo que transforma el corazón. Es muy fácil, como decía ayer a una de las hermanas, decirle a la gente qué tiene que hacer y no hacer. Es muy fácil. Pero el Evangelio lo que hace es transformar el corazón para que ese cambio sea genuino. No es un cambio solo externo, sino que empieza desde adentro. Y este cambio que todos estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, donde estamos siendo esa obra de arte donde el Señor no está ahí, Hay una ilustración de Miguel Ángel muy buena sobre eso, pero que habla acerca de que él se dedicaba a formar la escultura, una escultura muy popular, muy famosa. Y el tiempo que le llevó a él y la dedicación es lo que el Señor hace en toda nuestra vida de fe, en toda esta vida terrenal que conocemos. Y como dije, este cambio interior que lo genera Jesús nos puede y nos lleva y nos da la capacidad de decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano en temas no esenciales. Es decir, el texto dice a los fuertes, ustedes saben que esto no es problema, pero por favor no sean ocasión de caer o tropezar al hermano débil en estos temas. Y ahí quiero que, ¿qué significa no poner tropiezo o ocasión de caer? Quiero que veamos un poquito ahí. Vamos a 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, del 9 al 12. Siendo breve, el contexto de Corinto era parecido a lo de Romanos, sobre el tema de la carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo se consideraba alguien fuerte en la fe sobre estos temas. Y el versículo 9, Pablo dice lo siguiente. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Sigamos leyendo y dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea, tú tienes una conciencia más informada sobre el tema de la carne, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿qué significa? En el contexto se sacrificaban los animales, pero no toda la carne se sacrificaba, o sea, no toda la carne se usaba en el templo, sino que había carne que se mandaba a la carnicería o había como tipo restaurantes. Entonces ahí era más barato. Entonces los que tenían conocimiento decían, bueno, no es pecado, no es un tema esencial, me voy a aceptar. Y dice, pero si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, el débil va a decir, pero mira tanto año en el Evangelio, tanto tiempo ahí, bueno, yo lo puedo hacer, pero su conciencia lo va a acusar. Y ahí está pecando, porque no está convencido de lo que está haciendo. Solo lo hace porque el otro lo hace. Y dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Esto lo voy a explicar después. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, esto es muy fuerte, contra Cristo pecáis. Es decir, andar conforme al amor no es querer y pensar, bueno, yo lo hago para agradar al Señor en mi libertad. No es solo eso, es amar al hermano en la fe, aún en su debilidad, cuidarlo, cuidar su conciencia. Luego 1 Corintios 10:24, esto es muy interesante porque Pablo es un gran ejemplo de esto y dice, ninguno busque su propio bien,
sino el del otro. Si te gusta la carne, está bien, pero busca el bien del débil también, porque eso es andar conforme al amor. Y dentro del capítulo 10, el versículo 32 y 33, dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es decir, Pablo iba a un lugar y decía, bueno, mira, tenés que hacer esto. Bueno, lo voy a hacer, son temas no esenciales, el tema es estar ahí, predicar el Evangelio. Y si iba a otro lugar y decía, no, mira esto. Bueno, está bien, son temas no esenciales, voy a predicar el Evangelio, ¿no? Muchas veces nosotros, por temas no esenciales, no queremos compartir el Evangelio a otra persona porque decimos, no, mira, no. O sea, hacemos el tema no esencial un obstáculo para no predicar el Evangelio a la persona. Y es lo contrario a lo que la Biblia enseña. Y aquí quiero hacer una pregunta que creo que es importante, que dice, bueno, ¿cuántas veces habremos hecho caer o fuimos ocasión de caer al débil por nuestra libertad en Cristo? Yo creo que muchas veces lo he hecho de manera consciente y eso obviamente no agrada al Señor y obviamente he pedido perdón al Señor, pero quizás quiero llevarlos a reflexionar sobre eso, que por nuestra libertad abusamos de esa libertad y terminamos obrando no conforme al amor, sino conforme a lo que yo quiero o a mis convicciones. Y volviendo a Romanos, versículo 14, dentro del mismo punto, y dice, bueno, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, es decir, Pablo se considera alguien fuerte en tema del tema de la carne, ¿no? Si comer o no, dice. Y no, o sea, yo considero que nada es inmundo porque el Señor, la tierra es del Señor y su plenitud. Y usted, en Corintios mismo vimos, no voy a ir de nuevo, pero ahí habla acerca de que, bueno, miren, si hay un ídolo en la tierra o en el cielo, eso no es nada. Nosotros sabemos que hay un solo Dios, que es todopoderoso y que Él es dueño de todo. Pablo tenía una conciencia más informada de esto. Sabía que el Señor Jesús era dueño de toda la creación y que nada era inmundo porque Él la creó perfecta. Pero no se queda ahí Pablo. No dice, bueno, acá cerramos el capítulo y ya está. No, sino que da una segunda opción. Y dice, dice más, el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es decir, listo, si tú piensas que es inmundo comer carne, tú piensas que es inmundo comer una costillita de cerdo o un vacío o una tapa de asado, como dijo el pastor, esa proteína, para ti lo es, pero para el fuerte no. Pero tú que eres fuerte, no tientes o no agredas o no provoques al débil. Y el 15 es muy importante porque es lo que significa andar conforme al amor. Y dice, bueno, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Qué significa esto? Significa, si tú conoces a un hermano que tú sabes que para él eso no agrada a Dios, pero tú lo haces, tú estás provocando, tú estás
como dice aquí, contristando su conciencia. Y si tú quieres decirle, mira, tenés que hacerlo, no pasa nada. O sea, el Señor es dueño de esto. No es un pecado. Pero si Él lo hace en contra de su conciencia, peca. El problema es que una vez que Él transgreda ese límite de su conciencia débil, puede terminar siendo o llevándolo a pecar. De por sí ya estaría pecando, pero estaría llevándolo a otras cosas o prácticas. Y él puede decir, bueno, puedo seguir haciendo más cosas sobre esto. Es un tema delicado. Y como ayer en el grupo pequeño decía acerca de mi amigo, que dije en la primera prédica que a él le gusta tomar vino, y él, ayer, hace 2 días hablaba con él y me decía, bueno, he tomado la decisión de dejar de tomar, llevo 1 mes sin tomar. Y yo, mira vos, increíble, le decía. Y yo, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que hay chicos en mi congregación que cuando nos juntamos, veo como que para algunos como que necesitan tomar. Yo, gracias a Dios, no es mi debilidad. Yo soy fuerte. Pero me di cuenta que había ese problema. Entonces dije, no voy a tomar más. En los grupos, cuando juntamos, nada. O sea, él sabía que no es pecado, pero que quizás para otros puede ser una debilidad. Y decidió, por amor al prójimo y a sus hermanos, abstenerse en ese sentido, por la conciencia del débil. Y acá dice, no hagas que por la comida tuya, es decir, no hagas que porque tú quieras comer carne, se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí no se refiere a que se va a perder el débil, o va a perder el débil su alma, y va a ser condenada, ¿no? Sino que se refiere a que todo lo que Dios viene haciendo en la vida de ese débil en la fe, se termine yendo por el barranco. Terminemos siendo un tropezadero, terminemos siendo ocasión de caer para él. Entonces, es importante que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida cristiana sobre temas no esenciales cuando estamos con personas que quizás para ellos es diferente. Quizás para ellos no, para mí esto es esencial. Y tú sabes que tú quizás tienes una conciencia más informada y gloria al Señor. Pero, por ejemplo, si tú eres padre y tú te consideras fuerte y puedes ver una película y tú dices, a mí esto no me afecta, pero si tú sabes que a tus hijos les va a afectar, no la veas. Si tú tienes gente o conoces personas que son nuevos en la fe, ten cuidado con su conciencia también. Porque lo que Dios está haciendo en su vida, Él cree que haciendo eso agrada al Señor y está bien. De a poco va a ir comprendiendo y teniendo conocimiento, porque el texto más después, en la prédica de Muri, en la última, habla acerca de que ese débil, Pablo dice, yo deseo que todos crezcan y sean fuertes, pero siempre habrán débiles. Y quiero aclarar que no es que yo soy fuerte en todo y el otro de allá es débil. No. Hay temas no esenciales en que yo me considero fuerte y en que yo me considero débil. Y cada uno tiene sus colores, como podría decir. Decía ayer el grupo pequeño que para mí escuchar un ritmo musical me hace acordar a mi vida pasada. No puedo escuchar. Yo tengo el conocimiento, sé que no es pecado, pero me considero débil todavía. Aún me faltan muchos años, soy joven todavía. Pero no puedo.
Y yo conocí a un pastor que toda su vida, antes de ser cristiano, se dedicó a esa música, a ese ritmo musical. Y hoy en día a veces ahora compone canciones con ese ritmo musical. Para él no es una debilidad, aunque haya vivido su vida pasada con eso, pero para él no es una debilidad. Y gloria al Señor, él tiene una conciencia fuerte ahí. Entonces, esto es importante recordar. Ahora, vamos al segundo punto, que se llama lo verdaderamente esencial. Lo verdaderamente esencial. Y acá esto es muy bueno, el 16, porque hay otras traducciones que se entienden mejor. Pero acá dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Lo que quiere decir en sencillas palabras es, mira, tú crees que esto no es esencial, lo puedes hacer, eres libre, está bien. Pero no hagas que porque esto no es esencial, termine convirtiéndose y diciendo, no, esto no hay que hacer. Es decir, muchas veces nosotros como cristianos abusamos nuestra libertad, no andando conforme al amor, abusamos de esa libertad en temas no esenciales, que al final nos puede terminar llevando a pecar o abusando. Y cuando esto sucede el otro extremo, que se conoce como el legalismo. Oh, mira, esta comunidad decía y creía que tomar vino no es pecado, sino embriagarse nada malo es. Pero mira, ahí está el hermano, se fue de tragos. No hay que hacerlo. Listo, no hay que hacerlo. Tac. O sea, algo que es un tema no esencial se termina prohibiendo porque ha habido abusos de esa libertad. No ha habido dominio propio, no ha habido amor hacia el débil, no ha habido amor hacia Cristo. Y quiero decir también que no es, como dije, no es si tengo o no que hacer esto, si agrada a Dios lo que estoy haciendo y si estoy obrando conforme al amor al otro. Y el 17 para mí es hermoso, es maravilloso, porque te dice cuál es lo verdaderamente esencial en la vida cristiana. Jesús, cuando iniciaba su ministerio, decía, bueno, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Es tan profundo esto, pero la esencia del reino de Dios, que es estar sujetos al Señor, ser servidores de Cristo, no es si es la comida o la bebida, lo que yo hago o no hago, sino que el reflejo del reino de Dios es la justicia. Cuando lo esencial lo no esencial se termina convirtiendo en esencial, se genera un legalismo. Y la comunidad de fe, la comunidad de creyentes, se hace una iglesia que pierde salud. Porque justicia es el trato justo al otro en temas no esenciales. Cuando yo quiero imponer un tema no esencial a mis hermanos, estoy obrando injustamente. El reino de Dios es paz. Cuando yo quiero imponer mis convicciones a otros, lo que menos hay es la paz. Hay un temor. Mira, no diga nada porque te van a dar acá. No hay paz. Es un ambiente tenso, donde no se puede hablar de temas no esenciales y no se puede pensar diferente en temas no esenciales porque te sacan.
no hay paz. Pero lo más importante es gozo en el Espíritu Santo. El gozo no es algo individual. El cristianismo no es individualismo. El gozo se genera cuando yo busco agradar a mi hermano en la fe. El gozo es cuando yo busco en el otro que sea feliz, que juntos podamos servir al Señor. Pero no hay gozo cuando estamos pensando solamente en temas no esenciales. Una comunidad de creyentes en Jesús que se preocupan todo el tiempo por temas no esenciales y que persiguen al que piensa o piensan diferente, lo que menos refleja es la paz, la justicia y el gozo en el Espíritu Santo. Se termina convirtiendo, como dije, en una iglesia no sana, pierde salubridad. Y lo más triste es que pierde brillo lo más importante, que es el Evangelio de Cristo. El capítulo 13 termina diciendo: vístanse del Señor Jesús y no provean para los deseos de la carne. Cuando en una iglesia, en una comunidad de creyentes, los temas no esenciales se terminan convirtiendo en esenciales, el Evangelio de Cristo pierde brillo. El poder del Evangelio pierde. Porque terminamos convirtiendo lo no esencial en esencial. A mí me da mucha vergüenza y tristeza decir esto. Muchas veces las redes sociales son el reflejo de la iglesia en Cristo, de los creyentes en la fe. Yo cuántas veces he visto contenido de cristianos discutiendo, leyendo comentarios, condenando, maldiciendo al hermano por temas no esenciales. Pero ¿por qué es importante esto? Porque no solo aquí reflejamos el poder del Evangelio si tenemos convicciones diferentes en temas no esenciales, sino que afuera somos testimonio de Cristo. Y las redes sociales las consume todo el mundo. Hemos dado un mal testimonio como iglesia. Pero si el Señor está hablando hoy, es porque aún tiene misericordia. Si el Señor está hablando hoy, es porque quiere hacernos más como Cristo, porque nos ama. Y el versículo 18 dice: porque el que en esto sirve a Cristo, como dije, el que sirve a Cristo no solo agrada al Señor, sino al hermano en la fe. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Que Dios nos pueda seguir hablando y seguir llevándonos a reflexionar. Que nuestra motivación de hacer o no hacer sea todo para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en este hermoso día por hablarnos a través de tu palabra. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Tú sabes si somos de ti, si Cristo es nuestro Señor. Si no lo es, produce ese cambio, Señor. Yo quiero creer en Cristo. Quiero que el Evangelio transforme mi vida. Quiero ser libre ahora del pecado, de mi vieja naturaleza, para vivir para tu gloria. Que ese muro que se llama pecado se rompa
se destruya y pueda vivir una vida gozosa en Cristo desde ahora. Pero si ya lo somos, Señor, tú conoces, tú sabes cómo está nuestro corazón, cómo hemos actuado en temas no esenciales y quizás hemos ofendido o lastimado al otro. Quizás no hemos obrado con amor muchas veces. Te pedimos, Señor, que podamos pedir perdón si no lo hemos hecho, pero también saber que nuestra libertad en temas no esenciales se limita cuando tenemos hermanos débiles en la fe sobre esos temas. Que no podamos, Señor, ser ocasión de tropezar, ocasión de caer al hermano. Que podamos, Señor, ser transformados. Y también tú conoces, Señor, nuestra conciencia débil en algunos temas. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.